Es que él era como el príncipe azul, se comportaba como el príncipe azul, era súper lindo, era súper buena gente, todo mundo lo quiere y nadie cree lo que es, pero tocando la casa se vuelve un monstruo, ¿no? Entonces, qué difícil situación se presenta. Horrible. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Al Amparo de un Café, con mi amigo Carlos Moreno y su servidor, Rogelio Leal. Bienvenidos, Amigo, bienvenidos. Salud. Bienvenidos a su programa. Y bueno, pues hoy tenemos un episodio más en el que vamos a tratar un tema muy, muy importante. Es un tema que nos solicitaron que habláramos de esto, de la violencia vicaria. Es un tema muy, muy sensible. La verdad es que es un tema actual también, poco conocido, incluso a veces hasta mal conceptualizado. Pero es un tema que de verdad duele, y duele muchísimo en virtud de lo que significa la violencia vicaria, ¿no? Claro, como sociedad siempre debemos de estar considerando avanzar, y este tema pues esta exposición de nosotros trata de crear esa conciencia tanto en el colectivo de la sociedad como en el colectivo jurídico y de operadores jurídicos, a efecto de que se sensibilice a todo el foro en relación con este tema. Así es. Pues miren, entrando en materia, vamos a decir qué es esto de la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia eminentemente que es en contra de las mujeres, ¿no? Es realizada normalmente por un hombre. Es la violencia que un hombre violentador, machista, ejerce sobre una mujer, pero con la particularidad que lo hace a través de sus hijos. Esa es la característica esencial. Este concepto de violencia vicaria lo acuña o lo trae a cuenta una psicóloga que se llama Sonia Vaccaro. Ella trae este concepto de vicario porque es en sustitución de, como un adjetivo, dice ella en una conferencia, que es como un sustitutivo, lo utiliza como un adjetivo que quiere decir en sustitución de, ¿no? En virtud de que precisamente se utiliza a los hijos para causar daño y perjuicio a una mujer en especial. Estas personas que son violentadores, que lo que quieren mantener es el poder sobre la otra persona. ¿Y cómo puedo ejercer este poder y dañar a otra persona? Siendo mujer, siendo mi pareja, siendo mi expareja, pues a través de sus hijos. Le voy a pegar, le voy a causar perjuicio en lo que más le duele, ¿no? Claro, sí, como sociedad hemos avanzado, y este término que se acuñó en el 2012 por la psicóloga criminalista Sonia Vaccaro, estamos viendo que tiene un poquito más de 10 años. Entonces, si bien existía antes, pues es una nueva forma de ir visibilizando los problemas que se van dando dentro del derecho familiar. Efectivamente, la psicóloga parte de este adjetivo vicario, porque checándolo en el diccionario de la Real Academia Española, señala que es a través de interpósita persona es que se hace este efecto, ¿no? En el cual los hijos, ya veremos algunos casos, incluso puede llegar a otros seres queridos de la persona, son utilizados como un instrumento para hacerle daño a ella. Exactamente. Este concepto pues realmente es novedoso, se ha incorporado recientemente al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, ya viene implementado lo que es la violencia vicaria, se ha incorporado en algunos códigos penales como delito de violencia vicaria, y precisamente aquí en Yucatán tiene la particularidad, como dices tú, de otros seres queridos que se ejerce la violencia, pero con la finalidad de causar perjuicio a una mujer a través no solamente de sus hijos, aquí se establece dentro del Código Penal del Estado, sino incluso a través de sus mascotas o a través de personas de 60 años o a través de personas con discapacidad que tienen una relación afectiva con la mujer y que a través de estas ejerzo la violencia hacia ella, ¿no? Entonces, este tipo de violencia
pues realmente se ha visto muy, o empezó a analizarse, empezó a sensibilizarse en España, porque bueno, ahí fue donde se cometieron delitos, atrocidades realmente, donde una persona mató incluso a los hijos, mató a sus hijos, sí, su papá, ¿no? Para violentar a la mujer a través de sus hijos, o sea, su propio padre mata a sus hijos, y dice la psicóloga, veíamos, que lo hace normalmente, esta violencia la ejercen a través incluso de armas punzocortantes, ¿no? Entonces, esto es, o sea, como que muy pasional. Exacto. Porque es precisamente el objeto, o sea, crear este perjuicio, esta afectación en gran medida para que la mujer sufra, ¿no? Pero ¿de dónde deriva todo esto y cuál es el problema jurídico al que nos enfrentamos? Creo yo que ahí es el punto medular, y la idea fundamental de esto es que no lo veamos solamente como un delito. Creo yo que ese es el punto clave. No se debe de analizar solamente desde el punto de vista penal, sino que lo tenemos que empezar a visibilizar desde el punto de vista de un conflicto familiar que pudiera desembocar a la postre en precisamente la comisión de un delito. Claro, claro. Hay que tenerlo como punto de partida, como decías, que es la violencia vicaria es una violencia de género. Claro. Entonces, partiendo de esa perspectiva, bueno, tiene diferentes campos de acción, ¿no? Penal, civil, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, si cada uno representa un tratamiento especial que hay que darle para visibilizar este fenómeno, ¿no? Vamos a ponerlo así, como fenómeno social de género, el operador jurídico o la autoridad, la cual recibe por primera vez esta noticia de una existencia, de que existe probablemente una violencia vicaria, debe ser muy analítico, muy en el sentido de darle credibilidad a la víctima, ¿no? Al dicho. Sí, porque eso es precisamente de lo que se duele, ¿no? De una violencia que no solamente, que dicen ellos que la violencia vicaria existe también porque hay una violencia institucional. Uh-huh. Y la violencia institucional deriva precisamente de la falta de credibilidad de la mujer. Cuando hace mención de esta violencia, no se le cree. Y esto viene de años atrás, en donde precisamente se ha ido construyendo toda esta protección de violencia de protección a las mujeres ante las violencias existentes de los hombres machistas que ejercen sobre ellas, y que anteriormente pues se justificaba porque decían, bueno, pues es violentador, pero porque es tiene celopatía, porque se volvió loco, porque fue un arranque de ira, y entonces se justificaba de alguna manera que fuera un hombre violentador. Claro, otra cosa también, que cuando las víctimas acudían, generalmente las autoridades, la fiscalía o otras instituciones protectoras, que deben ser protectoras de este tipo de fenómenos familiares, decían, mira, si lo está diciendo, no lo va a hacer, ¿no? Porque como común denominador del hombre machista propenso a cometer violencia vicaria es que anuncia lo que va a hacer, ¿no? Sí. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a pegar donde más te duele. Sí, te amenazo. Te amenazo, no vas a volver a ver tus hijos, de mí te vas a acordar, y de ese tipo de comentarios. Entonces, ahí es una red flag, un indicativo de que pudiera haber violencia vicaria. Entonces, fíjense que aquí lo importante, además que, pues, dicen las víctimas que han sido objeto de este tipo de violencia, en el sentido de que dicen, es que en principio es muy difícil que nosotros como mujer nos abramos y vayamos a denunciarlo. Imagínense ustedes que va una mujer que es violentada psicológicamente, económicamente o físicamente ya al Ministerio Público a poner la denuncia, a acusar al marido, y es desdeñada, no se le cree. Y además que dice, oye, pero no solamente ya es esta violencia que me está ejerciendo a mí, sino ahora para lastimarme lo está haciendo a través de mis hijos, los golpea, los amarra, los deja sin comer o cuestiones así, porque sabe qué es lo que más quiero. Y entonces, a pesar de ello, dice, bueno, pues este es el conducto en el que sé que si tú puedes aguantar los golpes, con ellos te vas a doblar.
Y esto derivado de un punto clave, ¿no? Que es el poder. Exacto. ¿No? Y generalmente lo hacen los hombres porque en muchas ocasiones, de acuerdo históricamente, pues se ha establecido que el hombre es el que lleva el producto, es el que lleva la comida a la casa, es el que trabaja, es la mujer sometida, ¿no? El que generalmente pues lleva el mayor ingreso económico a la casa, y entonces es el que ejerce este poder. Y aprovechándose de esta circunstancia malentendida, y que se había malentendido durante muchos años, decían, bueno, si tú estás en la casa no haces nada. Si tú estás en la casa, pues al contrario, da gracias que te doy de comer, da gracias que te mantengo. Cuando que no, la relación entre la pareja es que cada quien hace lo que le corresponde, cada quien hace lo suyo, y bueno, es la mujer que está en la casa porque así lo decidieron o porque así ella lo desea, está contribuyendo a que tú no tengas que estar ocupándote de la casa y de la educación de los hijos y tú puedas estar en el trabajo. Y esa es su contribución, que no es remunerada porque estás en una familia, pero que debe entender el hombre que es parte de la generación de su riqueza, porque de otra manera no la podría generar. Si no, tendría que estar pagando para que le cuidaran los hijos, para que esto y para lo otro, ¿no? Entonces, ese mal entendimiento de gente violentadora que a través de este ejercicio de poder, de sumisión, de que pues tú me debes todo lo que tienes a mí, está ejerciendo esta violencia y esta violencia y esta violencia, ¿no? Y estas personas violentadoras ejercen esa presión no solamente sobre la mujer, sino también sobre los hijos. Aquí la distinción de cualquier otro tipo de violencia, porque bueno, tenemos varios tipos de violencia de género, ¿no? Tenemos violencia económica, violencia física, violencia psicológica. Violencia ácida. Exacto. Y la violencia vicaria trae una particularidad de que dicen, toda la violencia vicaria lleva violencia ejercida también hacia los hijos. No toda la violencia que se ejerce hacia los hijos es vicaria, pero sí toda la violencia vicaria participa de la violencia de los hijos. De tal manera que las medidas de protección que se pudieran ejercer, que se pudieran imponer a una persona para que cesen las violencias en favor de la mujer, no solamente tienen que ir dirigidas a ellas, sino también a los hijos, porque es un binomio. Sí, claro, qué bueno que lo comentas, porque efectivamente cuando se inició este fenómeno, este efecto de la violencia vicaria y que las mujeres acudían a instituciones para denunciar este tipo de acciones por parte del agente agresor, que se encontraban con una situación de que no les creen. Incluso por ahí un comentario recurrente de los jueces era decirles, bueno, es que no le temes tanto porque continúas viviendo con él, ¿no? O vive cerca de él, ¿no? Vive cerca de él. Entonces, cuando precisamente porque está sometida... porque tiene miedo de que le hagan daño a los hijos, prefiero vivir con mi victimiador, porque ¿cómo se dice? Bueno, victimario, con mi victimario. Prefiero vivir con él porque tengo miedo de que le vaya a hacer algo peor a mis hijos. Sí, y es también un indicativo de que está siendo exitoso el victimario al estarla sometiendo, ¿no? Por eso es que debemos ante estos indicativos, como comentábamos, creerle a las víctimas, ¿no? Si en derecho penal existe el principio de indubio pro reo, aquí sería también indubio pro víctima. No, sería, pues sí, algo así, sería, bueno, creerle a la víctima, ¿no? En razón de que es la circunstancia que la está obligando a salir de esa zona donde ella se siente agredida y poder pedir auxilio, ¿no? Porque en estos casos que comentabas de España, que como siempre en el derecho hay un caso paradigmático que viene a provocar algo, en España fue el asesinato de esas dos niñas, sí. Y que el papá, incluso por ahí está la grabación de 3 horas antes de que las matara, están en un como en un Oxxo, en un negocio, ¿no? Ajá, y el papá conduciéndose muy normal, como un papá cualquiera, dándoles espacio a los hijos para que escogieran sus cosas, corrigiendo, oye, la basura va allá, o sea, ante la sociedad pudieran ser padres de ejemplo,
pero a nivel interno Sí. del vínculo, del hogar familiar, pues es donde se comete esta Incluso actuación, ¿no? había un caso también muy importante en Colombia, donde una modelo vivió con precisamente un violentador de esta naturaleza. Todavía sigue su asunto, parece que en juicio. Tiene ella o tenía 2 años que no podía ver a sus hijos. Y es precisamente esta violencia psicológica que él fue imprimiendo en contra de ella, que a pesar de que los dos laboraban, ella sí tenía sus ingresos, pero aún así la violentaba físicamente, la violentaba psicológicamente. Después fue la violencia de que, bueno, cuando se separan, porque ella advierte, porque muchas veces hay que tener en cuenta que las propias mujeres no se dan cuenta de esa violencia. Exacto. No se dan cuenta, viven y lo empiezan a normalizar, ¿no? Exacto. Y es este círculo de la violencia, de que me violentó, se arrepiente, la luna de miel y otra vez me violenta. Y entonces no sales de ese círculo porque actúa mal, se hace el arrepentido, nos contentamos y otra vez ejerce la violencia y lo vuelves a perdonar y ahí sigues y es un círculo vicioso y tú no te das cuenta hasta que de repente llega alguna cuestión detonadora, cuando ya las agresiones ya no son solo verbales, sino ya son físicas, o ya empiezas a ver que empieza a violentar a tus hijos porque pues ya la mujer aguanta y aguanta y aguanta esa violencia y ahora es a través de los hijos para darte en lo que más te duele. Y los detonantes son cuando vienen los divorcios. Sí. Cuando me separo de ti, entonces ahí viene la amenaza. Pues te voy a dar donde más te duele, te voy a castigar. Y entonces, ¿cómo te castigo? Como yo soy el poderoso, yo soy el que tengo los recursos, yo soy el que tiene la mayor cantidad de ingresos. Normalmente contratan los abogados y estos hacen el trabajo de quitar la custodia de los hijos. Y se equivoca también ahí, se confunde la circunstancia de la alienación parental. Exacto. Con la violencia vicaria. Entonces, sí. Oye, ¿sabes qué? Es que ella está hablándole mal a mis hijos de mí, ella dice que soy violento, ella dice que esto, y entonces ahora mis hijos no me quieren ver, no me quieren. Claro. Y entonces dicen, hay una alienación parental. Claro. Y entonces, ¿sabes qué? Le damos la custodia a él. ¡Wow! Sí, y entonces hay una doble violencia ya, no claro. solamente la de él, ahora institucional. Claro, ahorita que mencionaba lo de las medidas cautelares, efectivamente hay que verlo como un binomio, las madres junto con los hijos, no se pueden disasociar. Exactamente. Porque generalmente cuando acudían las madres a denunciar este tipo de violencia, la medida de protección iba dirigida hacia ellas. Hacia ella. Uh-huh. Y no visibilizaba a los hijos, cuando precisamente ellos son el instrumento para hacerle daño. Las madres dicen, es que me está protegiendo a mí, pero está dejando fuera a mis hijos, ¿no? Entonces, sí es importante verlas como un conjunto, a la madre de los hijos o a las personas que son este objeto directo de la violencia, para dar una buena medida cautelar, ¿no? Sí, sobre todo esto hay que verlo porque, bueno, nosotros cómo lo vemos jurídicamente en los asuntos, que eso creo que cambia el hecho de que se empiece a conceptualizar esto, se empiece a visibilizar, no a conceptualizar, sino a visibilizar, a hacer más común el término, que lo empecemos los juzgadores a manejar más cotidianamente. Entonces, al momento de emitir las medidas o al momento de que nosotros como juzgadores de amparo revisamos las medidas que otros jueces imponen, podemos tomar decisiones de manera diferente. Porque podemos advertir que hay circunstancias en las que bastaría con esa amenaza para entonces, ¿sabes qué? Activar, pues activar las alertas, como hace rato decías, una red flag, y decir, ¿sabes qué? Pues entonces puedo incluso llegarte hasta negar las convivencias, hasta en tanto yo no advierta que no hay riesgo para los menores. Claro, porque muchas veces es las convivencias asistidas, ¿no? Sí. En el centro de atención, ¿cómo se llama? De convivencia de los menores, en los centros de convivencia. Y pudiera ser que la persona ante los demás, en este caso de Colombia, decía la señora, es que él era como el príncipe azul, se comportaba como el príncipe azul, era súper lindo, era súper buena gente,
todo mundo lo quiere y nadie cree lo que es. Ajá. Pero tocando la casa se vuelve un monstruo, ¿no? Entonces, qué difícil situación se presenta. Horrible. Y ahora que vemos los asuntos, retomo el tema de lo jurídico, es que al momento de advertir que viene una señora o una quejosa o una tercera interesada y te hace referencia a la violencia vicaria, hay que creerle. O sea, no hay que ponerlo en duda y hay que investigar más, hay que ordenar que los jueces tal vez que están conociendo el asunto de manera directa investiguen sobre el tema y verifiquen esa circunstancia de si efectivamente se está dando la violencia vicaria o no, para tomar las decisiones en materia civil sin necesidad de que se criminalice o que digan que vayas al Ministerio Público, ¿no? Sí, totalmente. Porque a final de cuentas, ellos, los que vienen acudiendo a las instancias ministeriales o judiciales, pues no necesitan decir el término violencia vicaria. Es la sensibilidad del juzgador que debe de advertirlo, ¿no? Indubio pro filis, ya me acordé. Okay. Ante la duda, creerle a la persona y proteger esa relación filial que existe, porque se está viendo afectada, ¿no? En este caso de las medidas cautelares es súper importante activarlas en el entendido que son provisionales. Claro. O sea, de entrada yo veo alguna red flag, algún indicativo que pudiera ser violencia vicaria, bueno, actúo en consecuencia, ordeno las medidas. Y ordenas las medidas, pero ojo, las medidas tanto para la mujer, ella nada más, para tus hijos. Sí, claro, debe ser completa la medida. No de ella nada más. Exacto, sí, lo que comentábamos. Porque puedes decir, es que miren, lo que normalmente sucede es esto. Pudiera decir la mujer, oye, es que él me ha violentado en varias ocasiones. Me ha empujado, ha llegado a cachetearme, ha llegado a escupirme, ha llegado a hacer este tipo de violencias ya físicas. Me denigra, dice que estoy gorda, dice que estoy fea, dice que no valgo nada, dice que soy una floja. Muchas de estas naturales. Entonces tenemos violencia psicológica, violencia física. No me da dinero, violencia económica, no me da para el gasto, no me da para la comida, etcétera. Entonces vemos todo este tipo de violencia. Y además después empieza a violentar a los niños, les empieza a pegar, los empieza a golpear, les empieza a llamar la atención por cuestiones que no son, etcétera. Y viene ella pidiendo las medidas, viene solicitando un divorcio y haciendo valer todas estas cuestiones. Y la medida que normalmente se emite, y eso que en algunas ocasiones ni siquiera las emiten, no emiten estas medidas inmediatas los juzgadores, y entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues para que no se acerque la persona esta a 3 metros, a 4 metros, a 50 metros de la señora, ¿no? Que se dice violentada. Y de los hijos no se dice nada. Claro. Y no obstante ello, se dice, y por cuanto hace las convivencias de los menores, se decretan de esta forma. Porque tenemos ahí el problema de que decimos, bueno, también es verdad y no podemos dejar de advertirlo que los menores tienen derecho de convivir con sus padres. Exacto. Pero si no visibilizas primero si existe un tipo de violencia vicaria, no podrías establecer que hubiera una convivencia de los menores aún supervisada. Claro. Porque esto puede ser peor, ¿no? Porque pues a lo mejor no está en todo momento supervisada y ahí pueden estar diciendo cosas, ahí pueden estar presionando a los menores, ahí puede haber algo. Y entonces, o la mera presencia hace que los niños se sientan violentados. Claro. Por la agresividad. Porque ese es el punto clave, que no es cualquier papá, no es cualquier hombre en general, ¿no? Sino un hombre violento. Dice la psicóloga Sonia Vaccaro, dice, no confundamos el término de hombre, porque pues no todos los hombres son malos, no todos los hombres somos malos, sino los hombres violentos, ¿no? Y un hombre que es violento con su esposa, es violenta con su hija, es violento con todo el mundo. Entonces, ante esa circunstancia, si comete violencia en contra de la mujer, de su esposa, también la va a hacer en contra de sus hijos, ¿no? Sí, y retomando otro dato por ahí, decían que el 80% de los agresores
y que los que cometen violencia vicaria son padres consanguíneos. O sea, es un índice muy alto. Sí. O sea, por eso es que ahora sí que el índice de maldad en este fenómeno familiar o social es muy alto, porque sangre comete delito o una acción violenta contra su propia sangre, ¿no? En este caso de los 2 menores que fueron asesinados, precisamente esta persona había obtenido que ya no, las visitas ya no fueron supervisadas. Entonces, precisamente porque todo lo que rodea, al parecer, los hace ver como personas, merecedoras de cierta confianza, ¿no? Cuando hay varios indicativos, si la mamá está diciendo, hoy dice que los va a maltratar, que nunca los voy a volver a ver, etcétera, etcétera, pues es indicativo de que algo va a pasar y hay que creerle. Porque, ¿qué pasa? Lo que decías hace rato, es una persona que quiere demostrar su poder en relación con su pareja, no te voy a hacer daño. Y en este caso, le había dicho a ella, nunca vas a volver a ver a tus hijas. Y huyó se sustrajo de la acción de la justicia. ¿Y qué pasa? Sometió a la víctima, en este caso a la mamá, a un estrés constante, en el sentido de no saber nada de sus hijas durante un largo periodo de tiempo. Y los cuerpos fueron descubiertos fortuitamente, ¿no? Sí, y esto lo vemos muy seguido y no lo visibilizamos de esta forma. Pero es muy común en los juicios que tenemos del orden familiar en el juzgado, que nos llegan en revisión, o sea, que nos llegan en amparo indirecto, en cuanto a las determinaciones que toman los jueces del fuero común respecto a guardia y custodia de los menores. Nos llegan muchos asuntos en donde precisamente, por ejemplo, el padre se lleva a los niños, no obstante que no tiene la custodia, no obstante que, o sea, puede tener la custodia, porque todos los padres, pues por el hecho de ser padres, tienen la patria potestad, la tienen de manera compartida, y la guarda y custodia, pues también la comparten, pero una vez que ya es determinada por un juzgador, pues entonces ya la custodia la tiene, ¿no? X o Y, ¿no? Padre o madre. Y no obstante que no tienen la custodia, porque ya un juez decidió que la custodia es para uno de ellos, en esa convivencia se llevan a los hijos, los sustraen propiamente, y no vuelve la mujer a ver a sus hijos. Y esto, el detonante normal en este tipo de conflictos de familia, se da cuando hay un divorcio, hay una separación, y posteriormente a ello llega una tercera persona, ¿no? También, ya sea que la señora empieza a tener una pareja, una relación sentimental, o bien que el señor tiene una relación sentimental, y entonces empieza todo esto. Pero tratándose de la violencia vicaria, pues es normalmente la señora que, si empieza a tener una relación sentimental con alguna otra persona, entonces empieza esta violencia del excónyuge, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues ya tienes otro, pues entonces, ¿cómo te puedo hacer daño? No me puedo acercar a ti porque tengo restricciones. Entonces te voy a quitar a los hijos, me los llevo y nunca los vas a volver a ver. Y se esconden, se van del estado, se van a otra población para mantener en zozobra para tenerla en esa zozobra a la víctima, causándole esta violencia que no es visibilizada como vicaria. Exacto. No es visibilizada. Y no se hace nada al respecto, hasta ahorita, muy poco. La verdad es que yo tengo, pues, de la gran cantidad de asuntos que tenemos en esta materia, solamente me han venido a alegar violencia vicaria, una en materia penal, que fue y es la misma persona, en materia penal y en materia civil, pero es la misma persona. No hay otras personas que me vengan alegando esto de la violencia vicaria, a pesar de que lo empezamos a visibilizar de esta manera y caemos en cuenta de que en muchas ocasiones está sucediendo, ¿no? Y que el extremo de la violencia vicaria es que lleguen a matar a sus hijos, ¿no? Sí. Pero eso ya es lo extremo. Es un escenario terrible, ¿no? Pero sí hay que tener esa sensibilidad de ir identificando la posibilidad de que en una relación familiar se esté dando este tipo de violencia. Esto al margen de que la conducta del agresor pudiera constituir otro tipo de un delito o alguna, o sea, porque también la violencia vicaria, también, como decías hace rato, puede llegar a abarcar
daño psicológico a los hijos, daño físico a los hijos, incluso de índole sexual también. Se dan casos. Bueno, ¿no? que fíjate que sobre eso decía precisamente la psicóloga esta, decía, bueno, el padre que viola a sus hijos, o el padre que tiene un abuso sexual sobre sus hijas, no comete violencia vicaria. No constituye violencia vicaria, ¿no? Ajá. Porque decía, eso ya es un pedófilo, o eso ya es un incestuoso, o es una cosa así, y eso no constituye violencia vicaria porque ya es un trastorno de otra naturaleza. Pero eso, todo, yo me quedé con sus asegúnes, porque si lo trato de hacer con la finalidad de causarle perjuicio a la mujer, a mi esposa, a mi excónyuge, pues entonces es una violencia vicaria. Entonces no es como una regla. Sí, no. Es que es como la técnica, ¿no? Porque la violencia vicaria ocupan al hijo como instrumento para hacerle daño. La finalidad es hacerle daño a la mamá. Y en este caso el daño directamente lo está resintiendo la menor, ¿no? Pero, como tú dices, si es con el fin de hacerle daño a la madre, que muchas veces pasa que las madres son conscientes de que su actual pareja, ya sea que fuera el padre consanguíneo o no, está cometiendo ese tipo de conductas sexuales y lo consiente. Entonces, en muchas ocasiones lo consiente. Sí, entonces, por no me quiero quedar sola, no quiero que se vaya, y lo consiente, se calla, ¿no? Sí, ahí a final de cuentas les está haciendo daño también a ella. Y le está haciendo pero no lo visibilizan. Partícipe también en delitos, ¿no? Sí, claro. Pueden darse muchas situaciones, ¿no? Alrededor de esto. Sí. La verdad es que es una cuestión sumamente delicada. Se tiene que empezar a visibilizar de muchas maneras, en el sentido de cursos a los juzgadores, a los operadores de justicia, para que pueda visibilizarse esto y se pueda atender de una manera ya distinta. Porque incluso aquí, por ejemplo, decíamos, el Código Penal del Estado de Yucatán establece hasta con las mascotas, ¿no? Uh-huh. Y no es una cuestión menor, porque en muchas ocasiones pues no tienes hijos, pero sí tienes este tipo de mascotas que son como tus hijos, ¿no? Los perrijos, ¿no? Que les llaman. Los gatijos. Entonces, o gatijos, ¿no? Que tienes estas mascotas que son como tus hijos, y que este violentador también puede incurrir en violencia extrema en contra de ellos con tal de hacerte daño, ¿no? Y aquí el código se va más allá, dice personas de 60, que eso ahí como que personas de 60 años está medio como que, pues ¿por qué no de 50, no? O sea, sí, pero sí. Dice, bueno, de descendientes, personas de 60 años, personas, Generalmente porque es un grupo vulnerable, ¿no? Tal vez son los papás de ella. Pues puede ser, ¿no? Y que los está violentando con tal de hacerle daño a ella, ¿no? Exacto. En conclusión, pues, para llegar a una conclusión sobre esto, tenemos que la violencia vicaria es la violencia que ejerce un hombre hacia una mujer, necesariamente, a través de sus hijos. Esa es la definición propiamente de la violencia vicaria. Y por eso es, como decías el término, es en sustitución de, ¿no? A través de este adjetivo de otra persona, porque esa es la finalidad. Esto lo tenemos que empezar a visibilizar, lo tenemos que empezar a ver de otra manera para poderlo prevenir, porque también tenemos que ser de todos modos aún así muy cautos, porque pudiéramos llegar al extremo también de que cualquier abogado, que cualquier abogado lo utilice como un arma jurídica sin la conciencia plena para obtener una medida que no corresponde, ¿no? Y que bastara, porque también puede pasar eso, que bastara con que dijera, oye, tal vez la señora va a ver al abogado y le dice, y él, con tal de obtener una resolución favorable a sus intereses para cobrar o lo que sea, pudiera decir, pues voy a meterle aquí vicaria de manera irresponsable, sin que sea el tema, y lo metas para obtener una determinación a favor, y esto pudiera conllevar a un mal uso, porque también es esa cuestión que está en juego, ¿no? Sí. Que en muchas ocasiones lo vemos también. Claro, ahora sí que abogados actúen con responsabilidad, concienticen a su cliente en el sentido de que se van a ocupar las herramientas jurídicas, las que deben corresponder, porque al final de cuentas las mentiras caen, ¿no? En el procedimiento judicial se advierte, ya sea con la escucha de menores, a través de otras pruebas, pues sí
pudieran influir en la credibilidad y la conceptualización que tiene el juez de determinada parte, ¿no? Porque recordemos que la probidad es un factor esencial, sobre todo lo que decíamos hace un momento, de que ante este tipo de noticias se le debe de dar credibilidad a la víctima. Entonces, si a la postre del juicio se advierte que no se condujo apropiadamente, pues esto necesariamente va a impactar en la sentencia final, ¿no? Y finalmente vas a causar un doble perjuicio, porque tú vas a decir, actuando de una manera falsa, que eres víctima de una violencia vicaria, y tal vez se toman medidas extremas de, oye, ¿sabes qué? Los menores no pueden convivir con su padre porque por el binomio que establecemos, de que si es un hombre violentador, no solamente la va a violentar a ella, sino también a sus hijos. Y entonces tal vez dices, ante esa circunstancia, como una medida provisional precautoria para que no se siga dando, pues ordeno que no lleven a cabo convivencias los hijos con su padre, que se supone que es violentador, y que precisamente por eso es una medida provisional. Claro. Y precautoria en lo que se investiga. Y lo haces, pero pues vemos por la temporalidad de los juicios, las cargas de trabajo de los propios órganos jurisdiccionales, los recursos que se puedan interponer, etcétera. Esto las puede llegar a durar. Que tienen los órganos jurisdiccionales de revisión. Que tenemos todos, ¿no? Sí. Y puede llegar a durar 6 o 1 año o más, que de privarlo de la convivencia a los menores con su padre, cuando tal vez no es un padre violentador. Claro. Y que nada más se soltó de manera irresponsable este concepto en la demanda y conllevó a la aplicación de una medida. Porque tenemos que partir de este punto, creo yo, como juzgadores. No podemos poner en tela de duda de decir, ¿y qué tal que no es cierto? Eso no podemos hacerlo. Sí. Tendremos que establecer que si lo dicen, como decías tú, darle credibilidad a la víctima, tomar todas las medidas necesarias para ello en favor de ella y de sus hijos, en lo que se salvaguardan sus derechos, en lo que se salvaguarda su seguridad física, psicológica, estabilidad emocional, etcétera, y se le debe de creer. Si en el transcurso del procedimiento se llega a demostrar que no hubo una violencia vicaria, entonces tendrán que venir también consecuencias y sanciones muy importantes para que no se use de manera irresponsable. Creo que esa sería lo importante. No podríamos llegar al extremo de decir, bueno, es que qué tal que no. Entonces, no voy a poner las medidas hasta que no cerciore que sí es. Sí, claro. No, es que las consecuencias pueden ser Las consecuencias pueden llegar al extremo de que se pueda llegar a privar de la vida fatal a un menor. Sí, ¿no? Sí. Entonces, no hay posibilidad. Creo que el juzgador tiene que actuar con toda la fuerza que le da la ley para imponer estas medidas y salvaguardar la seguridad. Sí. Y ya después investigar si sí o si no, pero mientras te salvaguarda. Claro, y caemos en el campo también del supermencionado interés superior del menor, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, estas medidas de protección van dirigidas a la mujer, pero esencialmente a los hijos, o sea, sin dejar de ver que están vinculados, ¿no? Con exacto, que como dijiste, no se pueden disasociar. Ajá, entonces, en el caso que mencionabas, que tal vez una de las partes menciona violencia vicaria, en el caso de la mujer, para obtener ella la custodia total y evitar que el padre vea a los hijos como una cuestión de arma jurídica o de venganza, contra él. De ella porque ya tiene una pareja él. Exacto, quien sufre va a ser los hijos, los menores, ¿no? Sí. Entonces ahí hay que protegerlos a ellos, ¿no? Sí, y estar conscientes de las consecuencias que esto va a implicar. Exactamente. Pero insisto, eso no lo podremos determinar de manera provisional, diciendo no te la concedo, claro, porque tengo duda. Sí. Siempre creo que el actuar del juzgador tendrá que ser, te creo, ejerzo las medidas y ya en el camino, si vemos que no es cierto, bueno, tal vez ahí hasta una sanción podría ser, oye, ¿sabes qué? Tú, ¿cómo se llama? Parte actora o parte demandada, mujer que me mentiste, entonces te puedo hacer responsable hasta de perder la custodia de tus hijos. Ahí sí, tal vez, ¿no? Como una medida extrema, en el sentido de que mentiste. Utilizaste un concepto muy delicado con tal de obtener una ventaja procesal que no te asistía.
Y ahí sí, pero bajo ningún esquema puede ser primero investigo y luego aplico la medida. No, primero aplico la medida y después investigo. Creo que esa es la regla general para salvaguardar a las personas, a los menores, de violencia vicaria, que es sumamente transgresora, porque de verdad que las historias que platican las víctimas de violencia vicaria son aterradoras, o sea, son terribles, ¿no? Y las instituciones públicas, Ministerio Público, jueces o cualquier otra institución, no debemos caer en esa doble victimización de estas personas, de no creerles. Sí, exacto. Y hay múltiples instrumentos que ayudan al juzgador para tomar estas medidas, ¿no? Tan solo los códigos procesales, los tratados internacionales, la ley de víctimas, para ¿no? Protección mujeres a las víctimas de la mujer, libres de violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso la Convención de Belén do Pará. Bueno, sí. hay varios. La Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Exacto. Que hace referencia también a la violencia vicaria. Sí, entonces estamos construyendo el derecho. Esta circunstancia, aunque sabemos que nos ven en todos lados de la República, si su código o sus leyes estatales no contemplan de manera puntual la violencia vicaria, es válido también hacerlo. Pero sepan, ¿no?, que existe el concepto. Claro, y de esta manera vamos a ir construyendo caso a caso estos, de manera que provocar que estos asuntos lleguen a los colegiados, a los plenos regionales, a efecto de que emitan los criterios correspondientes, ¿no? Pues bueno, los dejamos con estas reflexiones. Espero que nos puedan escribir al respecto, qué es lo que piensan ustedes de este tema de la violencia vicaria, qué opinión les merece. Déjenos sus comentarios. Les prometemos que daremos contestación puntual a ellos y pues para que esto también pueda enriquecer la discusión que hemos tenido aquí sobre este tema tan importante. Y pues los esperamos en el próximo capítulo de Al Amparo de un café. Suscríbanse. Hasta luego. Bye. Bye.